Muy buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Rafael Duro Garrido, soy profesor en la Escuela Universitaria de Osuna, en la Universidad de Sevilla, y deseo compartir con todos ustedes mi ponencia titulada La máquina como aliada, el uso de la inteligencia artificial para comprender los textos históricos. Vaya por delante mi agradecimiento a la organización del Congreso por tener a bien aceptar mi propuesta, que es producto de una pregunta, de una cuestión esencial, eh, que básicamente consiste en cómo podemos, ¿no? Cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para comprender y hacer comprender los textos históricos a nuestros alumnos. En definitiva, cómo podemos entender la inteligencia artificial como una herramienta para el trabajo del texto, del comentario de texto histórico. Bien, tradicionalmente se ha considerado el comentario de texto histórico, desde mi punto de vista con gran acierto, uno de los elementos principales de la enseñanza de la historia. El comentario de texto permite al alumnado analizar, comprender, relacionar conceptos, permite no solo hacer una lectura comprensiva, sino hacer una lectura global de lo que está viendo, y además le permite desarrollar ese sentido crítico, ¿no? Ese sentido reflexivo que es tan importante en el alumnado y que, bueno, pues tan importante desarrollar. Claro, ¿qué sucede? Que aunque se trata de un ejercicio muy completo, el análisis de los textos históricos también requiere de un gran esfuerzo para el alumnado. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra intención es, a través de la inteligencia artificial, tratar de desarrollar herramientas para facilitar ese ejercicio sin renunciar al análisis necesario y a la lectura de los textos, por supuesto. En general, el esquema tradicional del análisis de texto histórico era diverso, ¿no? Pero podemos llegar a un consenso sobre la necesidad, en primer lugar, de caracterizar el tipo de fuente, primaria, secundaria, etcétera. Identificar la tipología documental, si estábamos ante una crónica, ante un texto jurídico, ante unas memorias. La identificación también del tema y, finalmente, la descripción y el desarrollo de las ideas principales, sucedida por una suerte de conclusión en su contexto histórico. Este esquema, por supuesto, variable, realmente presentaba una contextualización histórica también como introducción, y luego desarrollaba una serie de preguntas o de grandes cuestiones, mejor dicho, sobre estos textos. Bien, sin querer discutir este esquema, hay que decir que la inteligencia artificial ha propiciado grandes avances en el estudio de estas cuestiones relacionadas con el análisis de los textos. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque la inteligencia artificial nos permite generar auténticas plantillas de análisis de textos, siempre y cuando seamos capaces de realizar las preguntas adecuadas a dicha inteligencia artificial. Por eso el título de la ponencia, la máquina como aliada. ¿Como aliada de quién? De profesorado y alumnado realmente. Bien, en primer lugar, ¿qué podemos hacer con la inteligencia artificial? Bueno, con la inteligencia artificial podemos plantear diversidad de actividades. De manera y modo que cuando nos enfrentamos a un texto podemos trabajarlo con el alumnado en clase, podemos leerlo detenidamente con el alumnado en clase, pero la inteligencia artificial lo que nos va a hacer es que nos va a generar una serie de plantillas que planteen preguntas sobre los textos, sobre el autor, sobre a quién va dirigido, qué tipo de fuente es, pero también podemos plantear cuestiones relacionadas con plantillas más complejas. Por ejemplo, resumir la idea principal, encontrar el tipo de lenguaje que utiliza el texto, contextualizar dicho texto, preguntar al alumnado si cree que es una fuente fiable, si ese texto debe someterse a algún análisis para determinar su fiabilidad, con qué intención puede estar escrito el texto, ¿de acuerdo? Todo esto son orientaciones que nos pueden dar plantillas de inteligencia artificial de forma sencilla. Pero además, y desde mi punto de vista esto es lo más interesante, la inteligencia artificial con una serie de prompts específicos nos va a permitir realizar preguntas adicionales o nos va a permitir plantear cuestiones adicionales a ese alumnado que, una vez leído el texto y respondido a estas preguntas de corte, digamos, más tradicional, pues ahora puede plantearse cuestiones más complejas. Por ejemplo, podríamos plantear al alumnado
explicar cómo la diferencia entre el contenido interno del texto y la contextualización externa, con ejemplos, qué dice el texto, ¿vale? Y cuál es su contexto. Por ejemplo, un esquema de preguntas para analizar este texto histórico, que los propios alumnos realicen un esquema de preguntas. Por ejemplo, criterios para decidir si es una fuente primaria o secundaria. ¿Qué criterios utilizarías? Si nos fijamos, esto no es más que un ejercicio de análisis de la construcción del conocimiento del texto histórico. Podríamos pedir a los alumnos que realizaran preguntas, podríamos pedir a los alumnos que hicieran esquemas de cómo han llegado a la deducción que están realizando sobre el texto, sobre la estructura del texto, sobre la tipología del texto, ¿de acuerdo? Todo esto podrían ser interesantes ejercicios. Nosotros planteamos en clase el ejercicio siguiente. Ante cualquier texto histórico podemos formar grupos de unos 4 alumnos a los que planteamos la plantilla clásica, la plantilla sobre la tipología textual, las ideas, etc. Y una vez que los alumnos han leído el texto y respondido a la plantilla, clásica, pasamos a los prompts de la inteligencia artificial. Pasamos a esos prompts vitales, a esos prompts, digamos, críticos, a esas preguntas clave que los alumnos se pueden hacer. De esos grupos de 4 podríamos hacer que respondiesen cada uno a un prompt. ¿De acuerdo? Y entonces habría un ejercicio conjunto en el que se entrega al profesorado, se expone en clase y luego se entrega al profesor la plantilla clásica, por así decirlo, y finalmente un informe en el que los alumnos realicen los siguientes cuatro ejercicios. En primer lugar, ¿qué respondería el alumno a esos prompts de la inteligencia artificial? Dame un esquema de cómo ha llegado a la conclusión de que es una fuente primaria. Ofréceme soluciones para determinar la fiabilidad de una fuente, por ejemplo. Explica con ejemplos qué tipo de lenguaje crees que utiliza. Luego, una segunda pregunta sería, ¿qué ve el alumno que responde a la inteligencia artificial a estos prompts? ¿Cómo resuelve la inteligencia artificial estas preguntas respecto al alumno? Una tercera pregunta que fuera la diferencia entre las dos respuestas, la respuesta del alumno inicial tras haber leído el texto y la respuesta de la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Comparadas. Y finalmente una exposición en clase de este informe. Los alumnos irían escribiendo estas respuestas y finalmente expondrían en clase este informe. ¿Qué fomentamos con esto? Primero, los alumnos no dejan de leer el texto y no dejan de responder a las grandes preguntas del análisis del texto. Pero la gran novedad de esta actividad es que por primera vez se van a enfrentar a preguntas que los van a obligar a razonar por qué han respondido lo que han respondido. Y van a comparar sus respuestas con las de la inteligencia artificial. Con lo cual van a ver los dos modelos de pensamiento en que convergen y en que son divergentes. De manera y modo que el alumnado ve a la inteligencia artificial no como una competidora, sino como una aliada que le ayuda a adquirir esa competencia que, por supuesto, insistimos, debe ejercitar de forma autónoma en sus inicios. Finalmente, hay que decir que son muchas las aplicaciones que nos permiten analizar textos, pero básicamente lo esencial es la metodología que utilicemos. En este caso, esta metodología conjunta que consideramos nos permite trabajarlos. Como conclusión se puede decir que el análisis de texto es uno de los elementos y sigue siendo uno de los elementos más importantes para el estudio de la historia y que la inteligencia artificial no solo brinda oportunidades para conocer más, sino para conocer mejor en este aspecto mediante metodologías diversas y tratamiento específico en el aula. Nada más, muchísimas gracias, muy amables.